buenas tardes amigos, un día bastante soleado, un viernes más, con el tema de la coyuntura política muy movida a nivel nacional, con la admisión de la vacancia presidencial presentada ayer en el Congreso, pero que de alguna manera solamente llega a los 87 votos, que es el número legal para que puedan vacar al presidente, del cual de alguna manera algunos anticipan de que si la vez pasada se admitió la moción de vacancia al presidente por incapacidad moral de acuerdo al artículo 113 de la Constitución, con 94 votos, es muy poco probable de que se llegue con los apenas 87 votos inicialmente para que puedan vacarlo, ¿no? Porque se hablan de que hay negociaciones bajo la mesa y otro tipo de entretelones ahí. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con el doctor José Tello, quien por motivos laborales y por un caso fortuito no ha podido venir el día de hoy, pero tenemos un enlace telefónico con él. ¿Cómo estás, José? Y tu saludo a nuestros seguidores por el internet. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y saludo a todos los seguidores de HCM. Bueno, José Tello es un abogado especialista en gestión pública y analista político reconocido en el país. Y bueno, José, ¿cuál es tu perspectiva, tu opinión sobre la vacancia? ¿Cuál es la posición que tú fijas sobre el tema? Que en primer lugar es un proceso institucional, está en la Constitución y responde no a una legítima fiscalización, control que hace el Parlamento, un control político que hace el Parlamento. Es un proceso válido, saludable, pero que tiene obviamente que estar, digamos, debidamente motivado, ¿no? En estos casos, normalmente lo que se busca, pues, es que si se va a atentar la vacancia de un mandatario haya, digamos, todos los elementos de juicio como para que la representación nacional, no, en este caso en nuestro país, pueda actuar en ese sentido, ¿no? Es algo interesante porque este es un proceso que en sí institucionalmente se ha dado en varios países, ¿no? El Perú no solamente es una excepción, lo estamos viviendo ahora ya en dos ocasiones, digamos, bastante próximas una de la otra, pero en realidad es un proceso que se ha dado en países como Brasil con Dilma Rousseff, el caso de el presidente Lugo en Paraguay, y podemos ir sumando más casos en la región, ¿no? En su momento también hemos visto, por ejemplo, que a razón de este tipo de situaciones particulares, se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos el impeachment contra Bill Clinton, ¿no? Que al final, o sea, como que la cosa no trascendió, y en otros casos han habido, digamos, incluso renuncias voluntarias, que es algo que también se estaba manejando por acá, ¿no? Por parte de los presidentes, ¿no? El caso de Richard Nixon con el escándalo de Watergate, por ejemplo, fue algo claro. Entonces, para más o menos ver cómo se da este tipo de dinámicas en los cuales hay un término anticipado del mandato presidencial, bueno, renuncia y en este caso una vacancia, no es un proceso, repito, institucional. Ahora, ¿qué ocurre en el Parlamento hoy en día? Pues se está viendo, digamos, un choque fuerte entre Ejecutivo y Legislativo desde que empezó este gobierno, ¿no? Y este legislativo, a diferencia de otros que hemos tenido en quinquenios pasados, no es un legislativo pues que tiene una mayoría de oposición que prácticamente pues genera una suerte de gobierno, ¿no? El Ejecutivo, digamos, no tiene ese manejo, esa posibilidad de, digamos, marcar la agenda del país como lo tenía antes, ¿no? Bueno. ¿Aló? Sí, claro, Sí, José, sí. bien. Sí, bueno, como tú lo mencionas, es un procedimiento constitucional, porque está establecido específicamente en el artículo 79A del reglamento del Congreso, cuya causal de vacancia está establecida en el artículo 113 de la Constitución, ¿no? Pero, Claro. ¿cuál es el análisis político de esto? O sea, ¿tú crees que esto conviene, más allá del procedimiento legal formal, que, bueno, se están cumpliendo con los plazos, con los requisitos? ¿Tú crees que con informes periodísticos de Cuarto Poder, de Hildebrand en sus 13, es Panorama. suficiente, bueno, Panorama, es suficiente este tipo de información sin que haya un proceso judicial, sin que haya un tema penal ya saldado, sin que haya un informe de la Comisión Lavajato? Basta solamente informes periodísticos, tú como abogado, especialista en temas de derecho constitucional y de gestión pública, para que se pueda vacar un presidente. Lo que pasa es que este es un proceso político, no es jurisdiccional.
El tema jurisdiccional lo ven los fiscales, que son los titulares de la acción penal, los jueces, básicamente, que son quienes administran justicia en nombre de la República. El proceso político, en este caso el control político, que es la vacancia, no responde a otro tipo de móviles, al temperamento de la representación nacional, en este caso que es el Parlamento. Y obviamente tiene que haber un nivel de legitimidad, porque recordemos que la vez anterior no se había escuchado al presidente de la Comisión Lavajato, ahora sí se está escuchando al presidente de la Comisión Lavajato. Y podría haber mayores elementos para que la decisión que se tome el próximo jueves sea ya, digamos, una decisión motivada, ¿no? Se puede evaluar el escenario. Yo diría que es probable que lo vaquen o no lo vaquen, porque ya ha habido anteriormente, por ejemplo, como bien señalaste al inicio de la entrevista, una mayor cantidad de apoyo al periodo de vacancia de lo que hay ahora, y no se logró vacar al presidente porque sería una negociación natural. Y la negociación en política y sobre todo en un parlamento con el Ejecutivo en este tipo de circunstancias es algo normal en cualquier lugar del mundo y de todos los tiempos en el que hay sistemas democráticos. Es algo normal y regular. Acá también se va a dar un proceso de negociación casi a lo largo de una semana. Entonces vamos a ver cómo va, pero también hay un nivel de, digamos, de gobierno, a razón de que la actual gestión de Pedro Pablo Kuczynski pues está muy cuestionada, ¿no? Y digamos cada vez más complicado el tema de lo que va apareciendo, digamos las actividades privadas del presidente que lamentablemente pues dejan entrever pues conflictos de interés con lo público cuando él fue funcionario del Estado, ¿no? Entonces veamos cómo se va desarrollando en los próximos días. En lo personal creo que debe haber ya una posición clara si se le va con el presidente, porque si el presidente es vacado vamos a tener un cambio, va a entrar uno de los vicepresidentes, ¿no? Esperemos que eso ocurra porque lo de la renuncia sería de verdad lamentable, ¿no? Que el primer y segunda vicepresidenta renuncie sería lamentable. Considero de que ahí debería ser el vicepresidente Vizcarra quien asume el mando, porque cuando se eligió Pedro Pablo Kuczynski, el pueblo peruano le dio la confianza a Peruanos por el Cambio. Y Peruanos por el Cambio no era solamente Kuczynski, era también Vizcarra y Mecha Arauz. Entonces, me parece que quien tiene que terminar este gobierno es definitivamente Peruanos con el Cambio, que recibió el voto para que controle el Ejecutivo, así como el fujimorismo recibió la mayoría, no en el Parlamento. Y bueno, simplemente terminar ahí el periodo, lo que resta, y darle un nivel de tranquilidad. Bueno, la fuerza política dice que con él podría haber una tregua, ya han adelantado un poco opinión, ahora lo apoyan, después de haberlo cuestionado durante largo tiempo, ¿no? Pero lo que sería lamentable es que los dos vicepresidentes renuncien, porque tendríamos un gobierno desde el legislativo, el presidente del Congreso tendría que asumir las funciones del Ejecutivo y tendría que convocar en 270 días elecciones presidenciales, únicamente elecciones presidenciales, porque también había una desinformación con la ciudadanía, no van a haber elecciones generales nuevamente. No es que se vaya a escoger nuevamente al Parlamento y tampoco a la representación que tenemos nosotros en el Parlamento andino, ¿no? O sea, no van a haber elecciones congresales ni de Parlamento andino, solamente elecciones presidenciales porque es lo que corresponde, ¿no? Sí, eso es cierto, como mencionas, pero tú mencionas de que esto es un proceso político, pero los procesos políticos, José, a tu entender, ¿acaso están apartados de las reglas del derecho? O sea, basta que solamente hay un juicio de valor, un criterio subjetivo para poder vacar al presidente, no se tiene que respetar el debido proceso, no se tiene que respetar el principio del non bis in idem consagrado en el artículo 139 de la Constitución, que nadie puede ser procesado dos veces ni sancionado por el mismo hecho, y esto va en cualquier materia administrativa, penal, etcétera, ¿no? Entonces existen principios consagrados, el derecho de defensa, etcétera. No se estaría juzgando de alguna manera, por más que este sea un proceso político, dos veces por los mismos hechos al presidente. Esto es constitucional, esto es legal. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema, José? Es válido, es constitucional, es perfectamente legal. Repito, cuando tú ministras justicia, obviamente tienes que observar el debido proceso y viene, por ejemplo, la aplicación de todos los principios como el non bis in idem, por ejemplo, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. En materia administrativa hay otro tratamiento, pero va también en observarse la norma del debido proceso. En el caso de los procesos de control político son distintos, pero también debe haber una legitimidad en las decisiones. Por eso es que la vez pasada que hubo la primera vacancia, no, o sea, el primer pedido de vacancia, que no prosperó,
había inconsistencia porque la posición prácticamente ya fue adelantada, como que trató de hacerse todo muy rápido, no se escuchó al presidente y bueno, ya sabemos cómo se desarrolló todo el día la sesión donde se tocó el tema de la vacancia. Al final no se pudo vacar al presidente Kuczynski, pero ahora estarían escuchando a la Comisión Lavajato y hay información que se está documentando. Y repito, es un proceso político, es control político. Lo que no puede tampoco es por el Estado restringirle que ejerce su control político. Bien. Es diferente a lo jurisdiccional. En lo jurisdiccional te doy toda la razón. No pueden darse esas cosas, pero este es un proceso político. En un proceso administrativo sancionador también, hablemos de temas administrativos, por ejemplo, tributarios, temas administrativos, multas municipales, correcto. Existen otras reglas de juego, ¿por qué? Porque es un proceso sancionador. Acá estamos hablando de un proceso político y es válido y legítimo lo que está haciendo el Congreso. Ahora, el nivel de responsabilidad que tiene el Congreso en lo que está haciendo, bueno, lo veremos más adelante, por ahí que el 2021 le pasa la factura también al Parlamento toda esta situación, ¿no? O sea, acá tampoco no es que ellos agarran y van con un poder absoluto a hacer ahora lo que están haciendo, no, hay límites. Hay límites y también hay consecuencias, porque en democracia es así. Todos estos actos van a generar un nivel de responsabilidad. Yo la verdad, así como está dándose esta situación de gobernabilidad, bueno, si se le puede llamar gobernabilidad en los últimos, los últimos 2 años prácticamente, bueno, considero que Keiko Fujimori simplemente está echándole tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una posibilidad presidencial del 2021, ¿no? Porque la verdad que la gente lo que también ve es que no había ese ánimo de sacar adelante el país, todo lo contrario, que había un tema hasta personal contra Kuczynski, quien dicho sea de paso tampoco ha aclarado las cosas que se le están imputando y que son bastante delicadas, ¿no? El presidente no ha sido nada claro, no sabió deslindar y no puede deslindar, por lo visto, todo lo que está descubriéndose, ¿no? Desde sus conexiones con Sepúlveda, lo de las empresas, lo de First Capital y todo lo que conocemos, ¿no? Sí, bueno, es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Y sobre el proceso de negociación que tú lo mencionaste hace un momento, con 87 votos aprobada la admisión a las justas, que es el que es el 40% que se requiere para poder vacar al presidente. ¿Tú crees, de un punto de vista objetivo, sabiendo el tema de las negociaciones, sabiendo que las cosas se mueven bajo la mesa, en política, por decirlo de alguna manera, todo vale? ¿Tú crees que se llega el 22 de marzo, que es la fecha que está para la fecha indicada para que pueda ir el presidente a dar sus descargos con su abogado Alberto Poreo Odría? ¿Tú crees que se llegue a los 87 votos ya sabiendo los antecedentes de la vacancia anterior? En política hay negociación, sobre todo en este caso con los parlamentarios del Ejecutivo. El Ejecutivo maneja recursos y eso lo estoy diciendo tal cual. El Ejecutivo maneja recursos, tiene mucho que ofrecer. Se va a dar negociaciones a nivel individual y por bancadas, eso es real. Mira, este tema, que te digo, no es tampoco algo que nos deba sorprender. Incluso los seguidores ahorita del programa vean la película Lincoln, cómo se dieron las negociaciones entre el presidente Lincoln y el Ejecutivo en Estados Unidos en aquella época, en el siglo XIX, para ver la abolición de la esclavitud, negoció con todos los parlamentarios. Ese proceso es en Estados Unidos como lo es en Suiza, como lo es acá, como lo es en Chile. Se va a dar ese proceso. Veamos hasta qué punto puede eso funcionar, porque también hay un nivel en el que ya no hay retorno. Y no sé si la situación actualmente permitiría de que el gobierno tenga, digamos, la cintura de poder hacer eso como lo hizo la vez pasada, que negoció hasta el indulto, y no, creo que fue más que notorio el tema, ¿no? Ahora vamos a ver qué tiene para negociar y veamos hasta qué punto le acepta la negociación también a los parlamentarios, ¿no? O las bancadas. Porque siendo realista, el tema está bastante complicado y bueno, o sea, también se requiere un nivel de estabilidad, ¿no? Esta situación de desgobierno o un presidente que lamentablemente no está siendo claro y que no está respondiendo como debe, este tipo de cuestionamientos con operadores políticos que están perdiendo los papeles, como lo ha perdido la premier Mercedes Arauz hace poco, prácticamente combinando al vicepresidente Vizcarra para que diga que también va a renunciar como lo hizo la vez pasada, o Guido Violeta, que sale prácticamente también con la espada desenvainada contra el vicepresidente Vizcarra, podríamos decirle incluso el presidente Vizcarra, si es que se ha dado en la vacancia, creo que está mal, ¿no? No podemos presionar, no podemos llegar a un tema de extorsión prácticamente hacia los parlamentarios en el sentido de que si se va el presidente Kuczynski, nos vamos los dos vicepresidentes, renunciemos con él. Es un acto hasta cobarde con lo que es la voluntad popular, ¿no? Terrible lo que está haciendo o lo que estamos tratando de promover ahí, ¿no? Es como decirle,
yo agarro, renuncio tras cuchique, vacado, y usted se encárguese de todo lo que venga, y si el país se le va encima, se le va encima. Qué cobardía, qué falta de responsabilidad, qué falta de criterio, ¿no? Sí, José, eso es cierto lo que tú manifiestas, ¿no? Y ahora respecto al tema de ya del aspecto procedimental, bueno, suponte que el 22 de marzo lo vacan al presidente y Vizcarra, bueno, ¿cuál es el procedimiento? Tiene que juramentar al momento, a los cuántos días El tiene él. procedimiento es, se produce la vacancia y obviamente es convocado el vicepresidente para que ejerza la primera magistratura. Si él y la vicepresidenta renuncia, ejerce inmediatamente, porque no puede haber un vacío de poder, todo es inmediato, ejerce el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso tiene que convocar elecciones en los próximos 270 días. Claro, ¿y qué pasaría si es que Vizcarra, por ejemplo, demora 5 días en llegar al Perú? ¿Quién asume la presidencia provisionalmente? No, provisionalmente la vicepresidenta, para eso está, ¿no? Y si ella renuncia, bueno, asume el presidente del Congreso, en tanto llegue el vicepresidente a asumir el cargo, ¿no? Lo que nunca va a haber en el país es un vacío de poder, no se ve eso nunca. Nunca. A menos que estemos pues, en una situación complicada como un golpe de Estado, y eso no es la situación ahora, se está dando simplemente un proceso constitucionalmente reconocido y desarrollado por el reglamento del Congreso. Algunos califican este actuar del Congreso como bueno, y también en la ciencia política y todo digamos, lo referente a la gestión pública, como un golpe parlamentario. ¿Tú consideras que es un golpe parlamentario lo que está realizando bueno, las bancadas, la izquierda, que unos, como dice los congresistas de PPK o los de oficialistas, comunista, fujiaprista? Falso totalmente. Es algo que está contemplado en la Constitución. Es como cuando al presidente, bueno, mejor dicho, cuando un gabinete no recibe el voto de confianza, la investidura. Viene un segundo gabinete, ocurre lo mismo. ¿Qué hace el presidente? Disuelve. ¿Podemos hablar de golpe de Estado de parte del Ejecutivo? No, está contemplado en la Constitución que puede disolver y convocar a elecciones en 3 meses. Acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que estamos en un lado y después estamos en el otro. Ese es el gran dilema para muchas personas que no son consecuentes con, digamos, posiciones técnicas, posiciones que están validadas por la propia Constitución política, ¿no? La verdad que escucho a muchas personas que tienen una posición muy comodina al respecto, pero la verdad acá ocurre de que es un proceso constitucional lo que se está produciendo ahora. Bien, eso es, bueno, tal cual, ¿no? Tal cual tú lo mencionas. Y respecto al tema político, ¿tú crees que es conveniente para el país vacarle al presidente, sabiendo cómo estamos en estabilidad? Además, esto va a convenir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. ¿No crees tú que se genera más inestabilidad? ¿No crees que tú vacando al presidente no se van a solucionar las cosas porque igual Vizcarra posiblemente renuncie como Arauz y nos vayamos a elecciones y todo esto no entorpece el avance del país? ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? Para mí lo ideal sería que Vizcarra se mantenga, porque se mantendría la voluntad popular. Lo que obtuvimos nosotros en abril del 2016 fue el resultado de la voluntad popular. Y eso sería lo ideal. Eso sí le daría estabilidad al país. Sí, bueno. Completamente. La verdad que otra situación, como por ejemplo que el presidente se mantenga y que sigamos después a un tercer o cuarto pedido de vacancia, sería complicado. Y si asume obviamente el presidente del Congreso porque los 2 vicepresidentes renuncian, bueno, el tema también sería complicado, ¿no? En cierta medida, porque sería un gobierno del fujimorismo y considero que ellos no recibieron el mandato popular en el 2016 para poder, gobernar el país, ¿no? Creo que las urnas hablaron, ¿no? Y como demócrata, y fuera de ello, como especialista en materia electoral, y haciendo un análisis político de la situación, considero que eso sería de verdad incoherente, ¿no? Con lo que se determinó ese día electoralmente, ¿no? En abril del 2016. ¿Tú crees que es factible un pacto político, la aplicación del acuerdo nacional en el actuar, digamos, en el caso de que no sea una vacancia? ¿Tú crees que el presidente, digamos, con toda la desaprobación e impopularidad que tiene en el país, ¿tú crees que se pueda llegar a un acuerdo político, un pacto entre todos los partidos representados o aplicación del acuerdo nacional, o eso es un saludo a la bandera? El acuerdo nacional en algún momento le solucionó, digamos,
la situación política complicada que está experimentando el presidente Toledo, lo recordamos claramente, pero ahí viene el detalle. En estas circunstancias, porque hablamos de cuestiones muy diferentes una de la otra, habría que ver en qué medida puede haber un consenso de todas las fuerzas políticas. Lo complicado es que el presidente no ha sido claro en deslindar su responsabilidad con todos los hechos que se le tienen como un cuestionamiento, ¿no? La incompatibilidad de intereses, su accionar como consultor privado y a su vez como funcionario público, empresas que salieron beneficiadas producto de su accionar público, porque es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces deja de entrever pues como que acá había un tráfico de influencias y ha habido beneficios económicos. La verdad, también si nos ponemos por el otro lado, por el lado de los opositores, bueno, hay varios cuestionamientos a razón de las declaraciones de Jorge Barata, pero igual, digamos que todos tienen rabo de paja. El hecho es hasta qué punto se puede manejar esa situación por el lado del Ejecutivo. Yo veo de que no tiene esa capacidad de respuesta política tampoco, ¿no? Si los operadores salen desesperadamente cuando deberían tener la mayor frialdad del mundo para manejar la situación, salen prácticamente al borde del llanto o de la histeria a defender posiciones que son bastante complicadas, forzadas, pedir pronunciamientos públicos, cierre de filas, la verdad es complicado, ¿no? O sea, yo veo de que no hay ahorita las personas que puedan dar el nivel de tranquilidad como para que pueda darse un acuerdo político que pase sostenible todo esto. Sí, bueno, en verdad... Ni por un lado ni por el otro, ni por un lado ni por el otro. Hay personas que en verdad, en otras circunstancias, por el manejo político que tenían, han podido solucionar este tipo de situaciones, pero no, o sea, no están, pues, ¿no? Y los que están, lamentablemente, no dan la talla para poder lograr algo así, ¿no? Sí, bueno, en verdad yo también comparto en cierta medida tu opinión, ¿no? De que se debe mantener el orden constitucional y bueno, y de repente para llegar a una confluencia de fuerzas para que lo puedan dejar gobernar el presidente, pues porque en verdad se quede o se va, si se queda o se va, igual el Perú sigue perdiendo, ¿no? O sea, no veo que haya un avance en general en cuanto a esta gestión. Si es que él sale, prácticamente será lo mismo. No creo que Vizcarra asuma la presidencia. Seguramente renunciará al igual que Arauz y estaremos en elecciones. E incluso algunos parlamentarios han manifestado de que también renunciarían o también habría elecciones, como dicen, ¿no? Que se vayan todos y estaríamos en un desgobierno total y una... No, discúlpame, pero sí. Hugo, por favor, no hagas caja de resonancia de comentarios que no tienen ningún tipo de asidero técnico. Eso de la renuncia de todos no es viable. Eso se dio en 2001 por una disposición transitoria que había en la Constitución. Se incorporó en la Constitución una disposición transitoria y todas las autoridades electas en el año 2000 cesaron en el cargo el 28 de julio del 2001 por mandato constitucional. Ahora simplemente sería de que el presidente se va a su casa y tendríamos unas nuevas elecciones presidenciales y de vicepresidentes en caso que que ninguno de los dos vicepresidentes quiera asumir el cargo. Esa es la realidad. Solamente elecciones presidenciales. No habrían otras elecciones. Todos los demás terminan su mandato en 2021. Tal es así que lo que te digo se corrobora con el proyecto de ley que acaba de presentar Patricia Donaire, que pide que se modifique el artículo 115 de la Constitución. Y es clarísimo. Ahí también ella habla de que si se da una situación de vacancia presidencial, tendría que hacer una nueva elección congresal. Por eso te digo, hay opiniones como la de Rosa María Palacios y otras personas más que no van con la realidad. No hay ahorita marco constitucional para hacer una nueva elección general. Bien, yo te agradezco por las precisiones del tema, José, en verdad también muy agradecido por aceptar la invitación y esperamos que para la próxima sí nos puedas acompañar aquí y tus últimas palabras a nuestros seguidores por el internet. Bueno, esperemos de que esta situación se solucione pronto. Estamos a menos de una semana de que se aclare de una vez por todas si es que se va con el presidente Kuczynski. Si no se da la vacancia, bueno, que haya como bien ha señalado, un acuerdo por la gobernabilidad, donde intervengan todos los actores políticos involucrados. Si es que se le vaca al presidente, rogaría al creador de que venga Martín Vizcarra o la vicepresidenta Arauz a asumir el cargo, porque es lo que manda la Constitución y además mandó en las urnas en el año 2016. Y finalmente, si es que toca de que haya, digamos, un gobierno por parte del presidente del Congreso, ¿no? Habría que esperar las siguientes elecciones y, bueno, que el país vaya en la mayor armonía posible, porque también tenemos un proceso de elecciones regionales y municipales
está encima y tenemos definitivamente pues que llegar lo más calmo posible. La ciudadanía tiene que tener cambio de autoridades en una, digamos, en una situación normal, ¿no? Lo más normal posible. Ahora yo quería agradecer la invitación y de todas maneras un gusto. En cualquier momento, por favor, a las órdenes, Hugo. Bien, gracias José y será hasta la próxima oportunidad. Bueno, hemos terminado nuestra entrevista con el doctor José Tello, quien es abogado, especialista en gestión pública y en marco constitucional, además analista político. Y bueno, será hasta el próximo viernes en De Frente con la Verdad.